Buenas noches a todos. Qué gusto tenerlos aquí. Permítanme contarles una historia de esas que uno no cree, de las que pasan justo cuando uno piensa que ya no queda nada. Esta historia, amigos míos, no trata de reyes ni de tesoros escondidos en la tierra, sino de algo mucho más íntimo, la herencia de un abuelo y el peso de un secreto guardado en cuero viejo. Miren, la vida le estaba dando a Ricardo Mendoza una paliza de esas que duelen hasta en el alma. Le decían Rico, pero de rico no tenía nada más que el nombre. Era un hombre de 35 años, con las manos ásperas y el rostro marcado por el aserrín fino, el sudor y, últimamente, la preocupación. Su mundo era el buen mueble, una carpintería que había sido de su abuelo, don Pedro, y que ahora era una reliquia en medio de un barrio que había cambiado demasiado rápido. Antes, la gente venía de lejos a buscar una mesa de don Pedro, un ropero sólido, hecho para durar 100 años. Ahora, ¿quién quería eso? La gente compraba muebles prefabricados, de esos que se arman con una llavecita y duran lo que dura la mudanza. Rico veía cómo las tiendas grandes, con sus luces frías y sus precios de risa, le robaban hasta el último cliente. La carpintería olía a cedro, a barniz viejo y a café negro que siempre estaba a medio terminar sobre la sierra de banco. Era un olor que para Rico era el hogar, pero también era el olor del fracaso que se acercaba. Un martes por la mañana llegó el golpe de gracia. No fue un ladrón, ni un incendio. Fue un sobremanila, frío y oficial, del banco. Tenía 15 días. 15 días para pagar el atraso de la hipoteca del local, o el buen mueble pasaría a ser el mal recuerdo. Rico se sentó en un banquito de 3 patas, el corazón latiéndole como un tambor de guerra. Miró alrededor del taller. No había nada más que vender. Las herramientas eran viejas, pero esenciales. La madera que quedaba era la última reserva. ¿Qué hacer? ¿Cómo encontrar $10,000 en 15 días? Era una locura. Estaba tan desesperado que empezó a buscar debajo de los tablones sueltos, revisando los bolsillos de los viejos delantales de cuero de su abuelo, como si el dinero pudiera aparecer por arte de magia. En un momento de rabia y resignación, tomó una decisión difícil, una que le dolía en lo profundo de su orgullo de artesano. Voy a vender la chatarra, se dijo, la voz ronca. Lo que sea que esté guardado en la bodega, lo vendo. Por peso. Necesito cada centavo. La bodega, amigos, era un lugar mítico en la carpintería. Era un cuarto trasero, oscuro y húmedo, que don Pedro había sellado 20 años atrás, diciendo que era el archivo de los sueños fallidos. Rico nunca había entrado realmente a ordenar, solo a botar cosas. El abuelo tenía una regla: si algo no servía para hacer un mueble, se iba a la bodega y se olvidaba. El aire en la bodega era pesado, denso, cargado de polvo que olía a pasado. Rico tuvo que prender la única bombilla que colgaba de un cable, y la luz amarillenta reveló un caos monumental. Había pilas de recortes de caoba que nunca se usaron, latas de pintura tan secas que parecían piedras, y lo que parecía ser una montaña de periódicos viejos, amarillentos por el tiempo, con noticias que ya nadie recordaba. Rico se puso un pañuelo sobre la nariz y empezó la tarea. Era un trabajo lento y sucio. Cada objeto tenía una historia. Esta sierra rota, la usó don Pedro el día que le cortó un dedo por accidente. Esta caja de clavos oxidados, la compró para hacer la cuna de Rico. Era más que chatarra, era la memoria de su familia. Mientras apartaba una pila de viejas mantas polvorientas que cubrían lo que parecía ser un montón de listones, tropezó con algo duro. No era madera, no era metal. Era cuero. Se agachó y usó el pie para empujar las mantas. Y ahí estaba. Era una maleta. No una maleta moderna, de esas de rueditas de plástico que se ven en los aeropuertos. No. Esta era una maleta antigua, de esas pesadas, forrada en cuero grueso y oscuro, casi negro, con las esquinas reforzadas con bronce que se había vuelto verdoso con la humedad del tiempo. Tenía 2 correas de cuero desgastado que la ceñían firmemente, y unas cerraduras grandes, también de bronce, que brillaban opacamente bajo el polvo. Rico nunca la había visto. O si la había visto de niño, su mente la había borrado.
Era un objeto extraño en ese taller. Don Pedro nunca fue de viajes. Era un hombre de su barrio, de su sierra y de su mate. ¿De dónde había salido esa cosa? La maleta era sorprendentemente pesada para su tamaño. Rico tuvo que esforzarse para sacarla de debajo del montón de cosas. Estaba cubierta por una capa de polvo tan gruesa que al limpiarla con la manga de su camisa, dejó una marca limpia y brillante sobre el cuero. La curiosidad, que había estado dormida por la desesperación, se despertó con un latigazo. ¿Qué había guardado su abuelo en algo tan deliberadamente escondido? Quizás, solo quizás, don Pedro había sido más previsor de lo que Rico pensaba. Tal vez había guardado un pequeño tesoro, unos ahorros para una emergencia. Una esperanza tonta, lo sé, pero la desesperación te hace creer en milagros. Rico llevó la maleta al centro del taller, donde la luz era mejor. La puso sobre el banco de trabajo, justo al lado del recibo de la deuda. La maleta parecía de otra época, de otro mundo. Tenía incluso unas pequeñas etiquetas de papel desprendiéndose, vestigios de un viaje lejano, una decía Buenos Aires, otra, con la tinta corrida, parecía ser Lisboa. Abuelo. ¿Qué hiciste tú? Murmuró Rico, pasando la mano por las cerraduras. Las cerraduras estaban firmes. No tenían candado, pero el tiempo las había soldado con óxido. Rico buscó un destornillador fino y, con mucho cuidado, sin querer dañar el cuero viejo, empezó a trabajar en el mecanismo. El óxido se dio con un crujido metálico que resonó en el silencio del taller. Asterisco, clic, sonó la primera cerradura. Asterisco, clac, sonó la segunda. Rico tomó aire. Esto era más que abrir una maleta, era abrir un pedazo sellado de la historia de don Pedro. Lo que había dentro podía ser la clave de por qué el abuelo se había llevado ese secreto a la tumba, o simplemente ser un montón de ropa vieja. Con manos temblorosas, Rico levantó la tapa. El cuero se quejó con un gemido seco y largo. La luz del taller inundó el interior de la maleta. No había dinero. No había joyas. Tampoco había ropa. Lo que Rico encontró en esa maleta vieja lo dejó sin palabras, literalmente. Por un momento, olvidó la deuda, olvidó el taller, olvidó que existía el mundo. Solo existía él y el contenido inexplicable de ese cofre de cuero. El interior estaba forrado de seda gastada y olía a lavanda antigua y papel añejo. En la parte superior, cubriendo todo, había un grueso cuaderno. Era de tapas duras, de un color verde oscuro, casi negro, y tenía las esquinas desgastadas. En la portada, escrito a mano con una caligrafía perfecta y firme que Rico reconoció al instante como la de su abuelo, se leía: A Dear Manual 7. Debajo del cuaderno, cuidadosamente apilados, había varios objetos envueltos en tela de lino. Rico dejó el cuaderno a un lado, sintiendo el peso de las hojas llenas de escritura, y empezó a desenvolver los paquetes. El primer paquete contenía una serie de herramientas pequeñas, muy extrañas. No eran herramientas de carpintería que él conociera. Parecían instrumentos de precisión, de latón y acero pulido, con mangos de hueso. Había una especie de compás muy elaborado, una lupa con un marco de plata, y un juego de llaves diminutas, tan pequeñas que parecían de juguete. El segundo paquete era un mapa. Pero no era un mapa de tesoros, ni de ciudades. Era un mapa dibujado a mano sobre pergamino amarillento, lleno de símbolos y diagramas que Rico no entendía. Parecía la carta de navegación de una mente compleja, con flechas y anotaciones en un idioma que, por un segundo, a Rico le pareció que no era español. Pero sí lo era, solo que el abuelo había usado términos arcaicos, casi científicos. Y el tercer paquete, el que estaba al fondo, era el más impactante. Era un objeto metálico, envuelto en una tela gruesa. Rico lo desenvolvió lentamente, revelando una pieza de metal pulido y brillante. Tenía la forma de una esfera perfecta, del tamaño de una naranja grande, hecha de un material que parecía oro viejo, pesado y denso. La esfera no tenía costuras visibles, pero estaba grabada con miles de líneas finísimas y símbolos que giraban y se cruzaban, como si fuera el mapa de un universo en miniatura. Rico sostuvo la esfera. Estaba fría,
pero al tocarla, sintió una vibración tenue, casi imperceptible, como si el objeto estuviera vivo. Se quedó ahí, de pie en el polvo del taller, con la esfera en una mano y el cuaderno A-Dia Manual 7 en la otra. Esto no era chatarra. Esto no eran ahorros. Esto era un misterio profundo, y Rico sabía, con una certeza que le heló la sangre, que el secreto de su abuelo no tenía nada que ver con hacer sillas o mesas. ¿Quién era don Pedro? ¿Qué significaba ese manual? ¿Y por qué guardó estos objetos como si fueran la llave de algo que nadie más debía conocer? La deuda del banco había pasado a un segundo plano. La curiosidad de Rico era ahora un hambre voraz. Tenía que saber qué significaba A-Dia Manual 7, aunque eso significara desenterrar secretos que su abuelo había preferido dejar enterrados. Tomó el cuaderno verde y lo abrió por la primera página. El olor a papel viejo le llenó las fosas nasales. La primera frase, escrita con esa misma letra firme, lo recibió como una advertencia. Asterisco: si esto ha caído en tus manos, Ricardo, es porque el tiempo se ha agotado. Lo que busques, lo encontrarás aquí. Pero ten cuidado, no todo lo que se puede construir es bueno para ser visto. Asterisco. Rico sintió un escalofrío que le recorrió la espalda hasta la nuca. Aquello no era una simple nota. Era una confesión, un testamento envuelto en misterio y peligro. Miró la esfera dorada, luego las herramientas y finalmente el manual. El pánico por la deuda se había transformado en algo más grande, más oscuro, la sensación de estar al borde de un precipicio. Decidió sentarse y leer. Tenía que entender qué había estado haciendo su abuelo, el humilde carpintero, el hombre que solo parecía preocupado por la perfección de un ensamblaje de madera. Rico pasó la página y se adentró en el mundo de A-Dia Manual 7. Y lo que empezó a leer, queridos amigos, no se trataba de carpintería. Se trataba de cálculos avanzados, de diagramas de ingeniería que desafiaban la física y de una búsqueda obsesiva que su abuelo había llevado a cabo durante décadas, justo bajo las narices de todo el mundo. El cuaderno estaba dividido en secciones, y la primera se llamaba Principios de la translocación temporal aplicada. Rico frunció el ceño. Asterisco: translocación temporal, ¿de qué locura estaba hablando su abuelo? Pasó el dedo por las ecuaciones, sintiendo que su mente de carpintero no podía seguir la complejidad de los números. Pero luego, encontró un dibujo a lápiz, un esquema simplificado, que mostraba la esfera dorada junto a un diagrama de energía que se recogía de la vibración de las cuerdas de piano. Siguió leyendo, hoja tras hoja, y el asombro crecía hasta volverse incredulidad. Don Pedro no había estado solo fabricando mesas. Había estado construyendo algo imposible. Había una nota al margen que decía, asterisco: el prototipo debe ser alimentado con resonancia Schumann intensificada. El motor es el tiempo mismo. Asterisco. Rico cerró el cuaderno de golpe. Se levantó del banco, respirando con dificultad. Miró a su alrededor, al taller polvoriento y tranquilo. Era posible que su abuelo, don Pedro, el hombre que le enseñó a lijar la madera hasta que quedara lisa como la seda, fuera en realidad un inventor secreto, un físico aficionado que jugaba con los límites del tiempo. Tenía que ser una broma, la fantasía de un hombre anciano. Pero entonces, la esfera en su mano vibró de nuevo, y esta vez, el zumbido fue más claro, casi como el de un insecto atrapado en el metal. Rico se dio cuenta de que si quería salvar el buen mueble, quizás no necesitaría vender chatarra. Quizás necesitaría entender qué era exactamente lo que tenía en sus manos. Y lo que tenía, según las primeras páginas del manual, era un plano detallado para construir una máquina. Una máquina que no servía para hacer muebles, sino para desafiar la única cosa que nadie puede controlar, el tiempo. El manual no solo explicaba la teoría. En las siguientes páginas había una lista de materiales. Y esa lista era la parte más extraña de todas, porque mencionaba objetos que Rico reconocía perfectamente. Materiales que estaban, o al menos habían estado, justo allí, en el buen mueble. Materiales necesarios para el ensamblaje final. 1. Una porción de madera de ébano, tallada a la medida de un puño. 2. 3 kilogramos de cobre puro, del cableado del viejo transformador, sección de la pared sur.
3. Una pieza de cristal de roca, tallada en forma de prisma, encontrada en el mercado de antigüedades en 1978. 4. El mecanismo de resonancia armónica, la caja de música de la abuela, desmantelada. Rico tragó saliva. Conocía todos esos objetos. Eran cosas que habían desaparecido del taller misteriosamente a lo largo de los años. Cosas que don Pedro había guardado con celo. La idea era aterradora, pero a la vez, liberadora. Si esto era real, si a día Manuel 7 era lo que parecía ser, su vida estaba a punto de cambiar de la forma más radical posible. La deuda del banco era minúscula comparada con la magnitud de lo que tenía en las manos. Se sentó de nuevo, con la frente perlada de sudor, y se dispuso a examinar con más detalle el interior de la maleta, buscando cualquier otra pista que le dijera si su abuelo estaba loco o si era un genio. Y fue entonces, mientras movía la seda gastada del fondo de la maleta, que sintió algo duro cosido en el forro. Con la navaja de bolsillo, Rico cortó con cuidado el hilo que sujetaba la tela. Ahí, escondido en un doble fondo, había un sobre de papel grueso, sellado con cera roja. No tenía destinatario, solo una fecha escrita en la cera, 1995 asterisco. Rico rompió el sello, y sacó del sobre un pequeño manojo de billetes. No eran dólares, no eran pesos. Eran libras esterlinas, viejas y arrugadas, pero en una cantidad suficiente para pagar la deuda del banco y sobrarle. Dinero. Pero justo debajo del dinero, había una nota final de su abuelo, escrita en un papel de carta elegante, que no era del taller. Asterisco Rico, hijo mío. Si encontraste esto, ya sabes la verdad. Usa el dinero para comprar tiempo, pero no lo uses para huir. El propósito de la máquina es mayor. El verdadero tesoro no es lo que construí, sino lo que está a punto de suceder. Hay una pieza faltante, la más importante. La encontrarás en el único lugar donde nunca mirarías dos veces, asterisco. Y ahí terminaba la nota. Rico sintió un escalofrío. El dinero era un alivio inmenso, sí, pero la nota lo dejaba más confundido que antes. ¿La pieza faltante? ¿Y dónde estaba ese único lugar donde nunca miraría dos veces? Rico apretó el manual 7 y la esfera dorada. Ya no era solo un carpintero endeudado. Era el depositario de un secreto, y el tiempo, el que su abuelo parecía querer manipular, ahora corría en su contra. Y eso, amigos, es solo el comienzo de esta historia. Ustedes se imaginan la escena, amigos. Rico estaba allí, en medio de su taller polvoriento, con la esfera dorada zumbando apenas en la palma de su mano, y de pronto, dinero. Un fajo de billetes viejos que olían a otra época, a otro continente. El alivio fue como un puñetazo en el estómago, una liberación física de la presión que lo había estado ahogando por semanas. Pero ese alivio duró lo que tarda en evaporarse el agua en un desierto. La nota del abuelo, don Pedro, era clara, el dinero era solo para comprar tiempo. No para huir. Y luego, la advertencia, la pieza faltante, la más importante, estaba en el único lugar donde nunca miraría dos veces. Rico se quedó sentado en el suelo de la bodega, con la luz amarilla de la bombilla reflejándose en el oro viejo de la esfera. El dinero podía esperar un par de horas. El misterio, no. Lo primero que hizo fue guardar el tesoro en la caja de seguridad que el abuelo usaba para guardar las facturas importantes. Al día siguiente, antes de que abriera el banco, Rico ya estaba en la calle, buscando una casa de cambio o un contacto que pudiera aceptar esas libras esterlinas antiguas sin hacer demasiadas preguntas. Y aquí viene el detalle que siempre me ha gustado de esta historia, la gente del barrio. Don Pedro era un hombre respetado. Rico fue a ver a doña Elena, la dueña de la sastrería de al lado. Ella tenía un sobrino que viajaba mucho, un cambista que sabía de monedas raras. En menos de 24 horas, Rico tenía el equivalente en pesos, suficiente para cubrir la deuda y dejar una reserva de emergencia. El momento de pagar en el banco fue anticlimático. El gerente, un hombre joven y apurado, apenas levantó la vista. Rico entregó el fajo de billetes, sintiendo una extraña disociación. Hace un día, este dinero era su única preocupación. Hoy,
era apenas un trámite, una cortina de humo para un secreto mucho más grande. Listo, señor Mendoza. La hipoteca está al día, dijo el gerente, sellando un recibo. Pero sepa que la próxima vez. No habrá próxima vez, interrumpió Rico, con una seguridad que no sentía del todo. Salió del banco con la sensación de ligereza en el cuerpo, pero con una pesadez nueva en la mente. Había comprado 15 días, quizás un mes, de paz. Ahora, podía dedicarse por completo a la locura de su abuelo. Volvió al buen mueble, cerró la puerta con llave y puso el cartel de cerrado por inventario. Se sentó en su banco de trabajo, con el manual verde, la esfera dorada y el mapa de pergamino extendidos frente a él. El A Día Manual o 7 minutos no era una lectura fácil, se los digo. Rico, que sabía de maderas, ensamblajes y acabados, se encontró leyendo sobre singularidades espaciales, energía de punto cero y resonancia armónica inversa. Era como si su abuelo hubiera escrito un libro de cocina para construir un cohete espacial. Intentó seguir los cálculos, pero su mente se perdía entre los símbolos griegos y las ecuaciones diferenciales. Sin embargo, había algo que sí entendía, la lógica del artesano. Don Pedro siempre explicaba las cosas complejas con analogías simples. Y ahí estaba la clave, escondida entre un diagrama de flujo y otro. Don Pedro había dibujado pequeñas viñetas ilustrando los conceptos. Por ejemplo, para explicar la translocación, dibujó una hormiga caminando sobre el borde de una hoja de papel, y luego dobló el papel para que la hormiga, al seguir caminando, apareciera en el otro extremo sin haber cruzado la distancia intermedia. Asterisco: el tiempo no es una línea, es una tela. Y toda tela tiene pliegues, asterisco había escrito el abuelo. Rico se dio cuenta de que el manual no era solo teoría, era un mapa de la mente de don Pedro. La esfera dorada, el motor, era el corazón de la máquina. Las herramientas extrañas eran para calibrarla. Y el mapa de pergamino, con sus símbolos arcaicos, no era de un lugar geográfico, sino de un punto de convergencia. Necesito el motor completo, murmuró Rico, releyendo la lista de materiales que su abuelo había tachado, indicando que ya los había usado en la preconstrucción. La lista era la prueba de que don Pedro había estado construyendo esta cosa a la vista de todos, disfrazando las piezas como chatarra o como partes de proyectos de carpintería. Pero faltaba algo. La pieza que le daría sentido a todo, el conector final. Rico miró a su alrededor. El único lugar donde nunca mirarías dos veces. Empezó a buscar, pero esta vez, con otros ojos. Ya no buscaba dinero, buscaba invisibilidad. Revisó los lugares obvios, la caja de herramientas, las gavetas del escritorio de don Pedro, la pared detrás del calendario viejo. Nada. Eran lugares donde sí se miraba. Luego fue a los lugares que había descuidado por años, la pila de viejas revistas de carpintería, la caja de fusibles oxidada, el hueco donde el gato del barrio solía dormir. Nada. La frustración empezó a crecer. El tiempo que había comprado era valioso. Se apoyó en el banco de trabajo, frotándose las sienes. El banco de trabajo, esa mole de caoba maciza, marcada por 100 años de golpes de martillo, cortes de sierra, y manchas de aceite y barniz. Era el centro del taller, el altar de su oficio. ¿Cómo no iba a mirar el banco? Lo miraba 100 veces al día. Pero, ¿lo miraba realmente? Rico pensó en su abuelo. Don Pedro era un hombre de hábitos. Siempre trabajaba en el mismo lugar, con las mismas herramientas. Rico recordó que, de niño, don Pedro le había enseñado a distinguir los tipos de madera por el olor y siempre golpeaba el banco en un lugar específico antes de empezar a trabajar. Rico se arrodilló, pasando la mano por la parte inferior del banco. El banco tenía un grueso delantal de madera que cubría las patas, para que el aserrín no se acumulara tanto. En la esquina derecha, donde don Pedro siempre dejaba su taza de café, Rico notó una sección de la madera que parecía ligeramente diferente. Estaba más pulida, casi brillante por el roce constante de la mano del abuelo. Tomó un cincel fino y, con el corazón latiéndole fuerte, lo deslizó en la pequeña junta de esa sección. No estaba clavada. Estaba encajada. Hizo palanca.
La pieza de madera se dio con un chasquido suave, revelando un pequeño compartimento secreto tallado en el cuerpo macizo del banco. Y ahí estaba. La pieza faltante. No era un objeto brillante ni llamativo. Era una pieza pequeña, un cilindro de madera oscura, casi negra, del tamaño de un pulgar. Estaba tallado con una precisión asombrosa, y en un extremo, incrustado, había un pequeño objeto que brillaba con una luz tenue y lechosa. Rico lo sacó. La madera era ébano puro, pesada y fría. El objeto incrustado era el cristal de roca que el manual había mencionado, pero tallado en una forma geométrica tan compleja que parecía desafiar la luz. Era un prisma, pero con facetas irregulares que captaban la luz del taller y la refractaban en pequeños arcos iris. Era el prisma armónico. Mientras sostenía la pieza de ébano y cristal, Rico sintió que la esfera dorada que tenía sobre el banco vibraba con más intensidad. Era como si el motor reconociera su parte faltante. Rico regresó al manual, el ébano en la mano. Pasó las páginas hasta la sección final, la que detallaba el ensamblaje. El abuelo había sido meticuloso. Asterisco con la pieza de ébano y cristal, el enfoque, el motor puede ser calibrado. El propósito del ébano es absorber las frecuencias parásitas. El propósito del cristal es enfocar la energía de resonancia. Una vez insertado en la ranura marcada con la espiral, el motor se activará. No lo insertes hasta que la estructura de la máquina esté lista. El tiempo es un río, y al activarlo, te metes hasta el cuello. Asterisco. Rico sintió que el aire le faltaba. Tenía todos los componentes. El manual, el motor, las herramientas de precisión, el mapa de convergencia y, ahora, el enfoque. Se dio cuenta de que su abuelo había estado preparando esto para él, para un momento específico de desesperación, cuando Rico estaría lo suficientemente abierto a la locura para aceptarla. Don Pedro no quería que Rico siguiera siendo un simple carpintero, sino el custodio de su legado más extraño. Pero, ¿dónde estaba la máquina? El manual detallaba la estructura final. No era una cabina de metal reluciente como en las películas. Era algo mucho más sutil y camuflado. La máquina, según los planos del abuelo, se construía utilizando la estructura misma del taller. Rico revisó los diagramas. Había referencias a las vigas del techo, que don Pedro había reforzado misteriosamente hace años, diciendo que el techo se estaba cayendo. Esas vigas, según el manual, eran las antenas estabilizadoras. El viejo transformador en la pared sur, cuyos cables de cobre Rico casi había vendido como chatarra, era el condensador de energía. Y la caja de música desmantelada de la abuela, que Rico recordaba con cariño, con su mecanismo de cilindro y púas, no era otra cosa que el generador de frecuencia de resonancia Schumann, el corazón del sistema de alimentación. Don Pedro no había construido una máquina en el taller. Había transformado el taller en la máquina. Asterisco el buen mueble no era una carpintería, era una base de operaciones para la translocación temporal. Rico se levantó y caminó por el taller, tocando las paredes, las vigas, el suelo. Ahora todo tenía un significado diferente. El olor a cedro y barniz ya no era el olor de la madera, era el olor de la ingeniería oculta. El abuelo había sido un genio paranoico. Había usado su oficio como el camuflaje perfecto. ¿Quién buscaría una máquina del tiempo en una tienda de muebles viejos? Ahora, la tarea de Rico era clara, tenía que ensamblar las piezas finales, conectar el motor y el enfoque, y activar la máquina. Pero, ¿activarla para qué? Rico regresó al manual y encontró una sección final, escrita en tinta roja, que parecía haber sido añadida mucho después del resto del texto. Se titulaba, El propósito verdadero. Asterisco Ricardo, comenzaba la nota en rojo. Asterisco si has llegado aquí, es porque la pieza se ha movido. Yo no construí esto para viajar al pasado y hacerme rico, ni para salvar el futuro de una guerra. La máquina tiene un propósito singular y crucial, debe encontrar algo que yo perdí. Algo que no pude recuperar antes de que mi tiempo se agotara. Asterisco. El abuelo explicaba que el mapa de convergencia no señalaba dónde ir, sino dónde buscar.
En 1995, la fecha escrita en el sobre del dinero, don Pedro había intentado un viaje, un pequeño salto temporal, para recuperar algo. Pero el prototipo falló, o más bien, se fragmentó. Asterisco lo que perdí, rico, fue mi prueba. El objeto que demostraría que los viajes son posibles. Pero lo más importante es que, al fallar, el prototipo creó una anomalía. Una fractura en el tiempo que, si no es reparada, destruirá la línea de tiempo de la familia. Asterisco. Rico se sintió mareado. ¿Una fractura en el tiempo? ¿Su abuelo había roto la realidad en 1995? La nota en rojo continuaba, urgente y desesperada. Asterisco. La anomalía se manifiesta cerca de ti, pero solo es visible en el punto exacto de la convergencia. El mapa te mostrará el lugar. Tienes que ir a ese punto, activar el motor, y recuperar la evidencia que perdí. Se llama, el testigo. Es un pequeño relicario de plata, con la inicial, A, grabada. Asterisco. Rico reconoció la descripción. El relicario de plata. Era de su abuela, Angélica. Ella siempre lo llevaba colgado al cuello, hasta que, un día, desapareció misteriosamente, justo antes de que ella muriera. Don Pedro siempre había dicho que lo había perdido en el río. No lo había perdido en el río. Lo había perdido en el tiempo. El abuelo había intentado recuperarlo para dárselo a su esposa antes de que ella muriera, o quizás, para evitar que ella se fuera. Un acto de amor desesperado y de ingeniería temeraria. Rico tomó el mapa de pergamino. Ahora lo entendía. El mapa, lleno de círculos y coordenadas, señalaba un lugar familiar, un punto de convergencia que estaba justo en la esquina de la calle, donde el viejo poste de luz se había caído y don Pedro había puesto una pequeña estatua de la Virgen de Guadalupe. Un punto que él veía todos los días. La misión de Rico ya no era pagar una deuda. Era salvar el legado de su abuelo, y quizás, salvar la realidad misma de la familia. Necesitaba ensamblar la máquina. Rico puso el prisma armónico en la ranura de ébano del motor. El encaje fue perfecto, suave, como si las piezas hubieran esperado décadas para unirse. Al instante, la esfera dorada dejó de zumbar y comenzó a emitir un sonido más profundo, una nota grave y constante que vibraba a través del metal y hacía temblar levemente las herramientas del banco. La esfera se calentó. Rico sintió una oleada de energía que lo hizo dar un paso atrás. La esfera estaba activa. Miró el manual. La siguiente instrucción era la más simple, pero la más aterradora. Asterisco. Lleva el motor al punto de convergencia, el pino viejo. Conéctalo a la fuente, el transformador, y prepárate. Una vez que el motor esté anclado, el portal se abrirá solo por unos segundos. Entra, encuentra el relicario, y vuelve. No te demores. El tiempo no perdona a los intrusos. Asterisco. Rico se dio cuenta de que si don Pedro había fallado en 1995, usando el prototipo, quizás él, Rico, con el motor completo, tenía una oportunidad. La noche cayó sobre el buen mueble. Rico no podía esperar. Tenía que actuar antes de que el banco o alguien más se diera cuenta de la extraña actividad o el zumbido constante que ahora envolvía el taller. Tomó la esfera, que ahora pesaba más en su mano, y las herramientas de calibración. Se puso su viejo delantal de cuero, no para proteger su ropa del aserrín, sino como una especie de armadura. Se dirigió a la pared sur, donde estaba el viejo transformador de cobre. Este era el paso final para activar la máquina. Iba a conectar el motor de translocación al sistema eléctrico del taller, utilizando el cobre viejo del abuelo como conductor. Trabajó bajo la luz de una linterna, siguiendo los diagramas del manual. Las herramientas de precisión de latón, que parecían tan inútiles antes, ahora eran esenciales para conectar los cables de cobre al motor. Cuando terminó la conexión, la esfera dejó de vibrar en la mano de Rico y se encendió con una luz interna, un brillo dorado y opaco que pulsaba con lentitud. Ahora, el motor estaba cargado. Rico miró la puerta del taller, hacia la calle. El punto de convergencia estaba a 20 metros. Tenía que salir, llevar el motor hasta allí, y esperar que el mapa y las instrucciones de su abuelo funcionaran.
Tenía que abrir una puerta en el tiempo. El miedo era inmenso, pero la curiosidad y la lealtad a don Pedro eran más fuertes. Además, la idea de que su abuelo hubiera roto el tiempo para intentar salvar un recuerdo de la abuela era la cosa más hermosa y trágica que había escuchado. Rico abrió la puerta del taller, sintiendo el aire frío de la noche. Salió a la calle silenciosa, llevando el motor de translocación, esa esfera dorada que contenía el poder de cambiar el pasado. Caminó los 20 pasos hasta la esquina, donde la estatua de la Virgen de Guadalupe, colocada sobre la base de un viejo pino, marcaba el punto exacto de la convergencia. Se arrodilló, colocó el motor en el suelo, justo al pie de la estatua, y esperó. El manual decía que el motor se anclaría solo. En el silencio de la noche, Rico escuchó un crujido que venía del motor. El brillo dorado se intensificó, y la nota grave se elevó hasta convertirse en un pitido agudo, casi doloroso. Y entonces, sucedió. El aire alrededor de la esfera comenzó a ondular, como el calor sobre el asfalto en verano, pero más denso, más oscuro. Las ondas se extendieron, cubriendo el área inmediata alrededor de la estatua. Rico sintió el olor a ozono y a metal caliente. El pitido se hizo insoportable, y de pronto, con un sonido como el de un cristal gigante rompiéndose, el aire se rasgó. Frente a él, donde antes solo había cemento y la base del pino, se abrió una visión. No era un túnel de luces giratorias, no. Era una ventana. Una ventana que mostraba la misma calle, el mismo taller, pero bajo la luz del día. Y no era el día de hoy. El color de los carros era diferente, la pintura de las casas estaba más nueva, y en la ventana del taller, Rico se vio a sí mismo, pero más joven, un adolescente, lijando un tablón de madera bajo la mirada atenta de su abuelo, don Pedro. El portal, el pliegue en la tela del tiempo, estaba abierto. Y Rico sabía que si quería salvar a su familia de la anomalía y honrar el amor de su abuelo, tenía que cruzar esa ventana. Tenía que ir a 1995. Tenía solo unos segundos. El joven carpintero, ahora un viajero del tiempo por obligación, tomó aire y se lanzó hacia la luz del día de hace casi 30 años, hacia su abuelo, hacia el relicario de plata y hacia la fractura que debía reparar. Imagínense ustedes la escena, amigos míos. Ahí estaba Rico, en la oscuridad de la noche, con la esfera dorada pulsando y ese cristalazo que acababa de rasgar el aire. Frente a él, la calle se veía igual, pero bañada en la luz cruda de un día de 1995. Era como ver una película a través de una cortina de vapor. Rico no lo pensó dos veces. Sabía que ese portal no duraría. El abuelo había sido claro, unos segundos, nada más. Tomó la esfera, que estaba conectada por un cable grueso al viejo transformador, y se lanzó. El viaje no fue placentero. Fue un vértigo de olores y sonidos, una sensación de ser estirado como un chicle y luego soltado de golpe. Cuando sus pies tocaron el suelo, la luz lo cegó. Estaba en el mismo lugar, en la esquina del pino viejo, pero ahora era de día. ¿Y qué día? El aire era diferente, más limpio, y olía a pan recién horneado de la panadería de doña Marta, que ya había cerrado en la actualidad. Los ruidos eran los de antes, el motor de un viejo Ford, la risa de unos niños jugando a la pelota. Rico se agachó instintivamente, protegiendo la esfera. Miró alrededor. Ahí estaba el buen mueble, pero con la pintura de un azul vibrante que hacía años se había desgastado. Y ahí, justo en la puerta, estaban ellos. Estaba el joven Rico, de unos 15 años, con el cabello largo y un overol sucio de aserrín, ayudando a su abuelo a cargar un tablón de caoba. Y estaba don Pedro. Don Pedro vivo, con el rostro menos arrugado, la misma camisa a cuadros y esa mirada de constructor de sueños. El corazón le latía a 1000. Tenía que ser rápido. Estaba en el pasado, a la vista de su yo adolescente. Si lo veían, si interfería, la fractura temporal podía empeorar. Rico se arrastró por el suelo, usando el viejo pino como cobertura. El mapa de convergencia no era geográfico, sino temporal. Señalaba el punto exacto donde el prototipo de don Pedro se había fragmentado.
El joven Rico y don Pedro estaban absortos en su trabajo, discutiendo algo sobre el ángulo de corte. Rico, el viajero, buscó frenéticamente. ¿Dónde había caído el relicario? Tenía que ser algo que el don Pedro de 1995 no hubiera podido encontrar, algo que se hubiera deslizado en una grieta. Se acercó a la base del pino, sintiendo la tierra húmeda. La esfera dorada, el motor, vibraba en sus manos con una intensidad que casi quemaba. El portal detrás de él, la ventana de la noche, empezaba a parpadear, advirtiéndole que el tiempo se acababa. Mientras buscaba, sus ojos se posaron en una pequeña grieta en el cemento, justo donde el pino se unía al pavimento. Un brillo sutil, un destello de plata. Ahí estaba. Rico metió los dedos en la grieta. El objeto estaba atascado, cubierto de tierra. Tiró suavemente, y salió. Era un pequeño relicario de plata, pulido por el uso, con la inicial agravada en la tapa. El testigo. El relicario de su abuela Angélica. En el momento exacto en que sus dedos tocaron la plata, Rico sintió un escalofrío que no era de frío. Fue una corrección, un clic en la realidad. La tensión en el aire de 1995 se liberó. La fractura se había cerrado. Pero justo en ese instante, el joven Rico soltó el tablón de madera con un golpe. «Abuelo, ¿escuchaste eso?», preguntó el Rico adolescente, mirando hacia la esquina. El don Pedro de 1995 se giró. Sus ojos, esos ojos que Rico conocía tan bien, se posaron directamente sobre él, el Rico del futuro, agazapado en la sombra del pino. Rico se quedó paralizado. Había intentado evitar la interacción, pero era demasiado tarde. El abuelo lo había visto. Pero la reacción de don Pedro no fue de sorpresa o miedo. Fue de una profunda y resignada comprensión. Don Pedro, el inventor secreto, supo al instante lo que estaba viendo, el resultado final de su obsesión, el cumplimiento de su manual. El don Pedro de 1995 sonrió, apenas una mueca, llena de alivio y una tristeza antigua. Levantó una mano, en un gesto rápido y casi imperceptible, como diciendo, «Lo lograste. Ahora, vete». El joven Rico no vio nada. «¿El qué, muchacho?». «Solo fue el viento», dijo don Pedro, volviendo a su trabajo, pero manteniendo su mirada en el Rico del futuro por un segundo más. Rico entendió. Su abuelo había anticipado este momento. Sabía que el fracaso de 1995 sería reparado por la persona adecuada, en el momento adecuado. Don Pedro no había roto el tiempo por accidente, sino por amor. Y su manual era un mensaje en una botella, dirigido a su nieto, para que terminara la misión. El portal detrás de Rico se estaba cerrando rápidamente. Ya no era una ventana, sino una línea de luz temblorosa. Rico se levantó de un salto, aferrando el relicario y la esfera. Corrió hacia la luz que se achicaba. En su carrera, tropezó con un viejo balde de barniz. El ruido fue fuerte, y esta vez, el joven Rico y don Pedro se giraron al unísono. Rico se lanzó a través de la línea de luz justo cuando el portal se cerraba con un chasquido seco y final. La calle volvió a ser la noche silenciosa. El aire ya no olía a pan, sino a humedad y asfalto frío. La esfera dorada, el motor, dejó de emitir el pitido agudo y volvió a su zumbido bajo y constante. Rico se desplomó en el suelo, respirando agitadamente. Tenía el relicario de plata apretado en la mano, y el corazón le latía con la adrenalina de haber viajado a través de su propia historia. Se levantó, recogió el motor y regresó a El Buen Mueble. Cerró la puerta con llave y se sentó en el banco de trabajo, el mismo banco que había escondido el prisma de ébano. Tenía el relicario. Había reparado la fractura. La vida de su abuela no había cambiado, claro, pero el secreto, la anomalía que podía haber borrado la historia de su familia, estaba sellada. El amor de don Pedro por Angélica había sido tan fuerte que había desafiado las leyes de la física. Rico desarmó el motor. Retiró el prisma armónico y lo guardó junto a la esfera y el manual. Ya no había necesidad de activarlo. La misión estaba cumplida. Al día siguiente, la vida en El Buen Mueble volvió a la normalidad, pero con una diferencia monumental.
Rico pagó la deuda del banco, y con el dinero sobrante de las libras esterlinas, compró madera de calidad, de esa que hacía años no podía permitirse. El taller, que había sido un lugar de fracaso, se convirtió de nuevo en un lugar de propósito. Rico siguió haciendo muebles, pero con una nueva perspectiva. Cada corte de sierra, cada ensamblaje, ya no era solo un trabajo, era el legado de un hombre que había dominado tanto la carpintería como el tiempo. Rico nunca habló de la maleta, ni del manual. Guardó la esfera dorada y el relicario de su abuela en el compartimento secreto del banco de trabajo. El relicario era el verdadero tesoro, el recordatorio de que detrás de cada mesa sólida y cada ropero bien hecho, había una historia de amor, de genio y de secretos insondables. Y así, amigos míos, la vida de Ricardo Rico Mendoza, el carpintero, se salvó. No por un milagro, sino por la locura y el amor de su abuelo. El buen mueble no se vendió. Y aunque Rico siguió lijando y barnizando, él sabía que su taller era mucho más que una carpintería. Era el único lugar en el mundo donde, entre el olor a cedro y café, se había construido y activado la única y secreta máquina de translocación temporal, la que don Pedro, con todo su cariño, había llamado Idea Manual 7. Y colorín colorado, este secreto ha sido contado. Buenas noches, y hasta la próxima historia.